Es el, yo no sé por qué se los programé hasta el 27 si el tema de balanceo lo terminamos la semana pasada. ¿Quiénes ya terminó la tarea? Porque le voy a cambiar fecha de entrega. Obvio que los hacen la tarea a última hora no vamos a, no vamos a esperar opiniones, ¿verdad? Pues yo la quería cambiar porque como para que tengan ya su nota, pero mejor lo vamos a dejar así porque siempre hay personas que no les parece nada, entonces que quede así. Ella tiene su nota de laboratorio, ¿verdad? Pues fíjese que usted está confiado, vamos a ver. Vamos a ver esa tarea. Esa tarea es solo para que se den cuenta cómo es que yo les dejo la tarea con tiempo y ustedes la hacen a última hora. Y esa tarea la asigné el 10 de septiembre para entregar el 27 de octubre. Más de un mes, ¿verdad? Más de un mes la tarea. Solo para que lo consideren y vean que no hacen las tareas en tiempo. Bien, vamos a comenzar esta unidad y vamos a hablar de la ley ideal de los gases, pero para primero abordar esa ley ideal de los gases vamos a tener que hablar de otras leyes. Dentro de ellas, una de las leyes a considerar va a ser la ley de Boyle, que esto establece una relación entre la presión y el volumen. Esta ley indica que la presión y la relación que tiene con el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? En esta situación de acá se disminuye la presión, se incrementa la presión, perdón. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen disminuye, ¿verdad? Entonces es una situación inversamente proporcional. Pero si ustedes se van hacia acá, la presión está disminuyendo, ¿verdad? Porque esta placa, este émbolo acá está yéndose hacia arriba. La presión disminuye, el volumen incrementa. Entonces esta es la relación, ¿verdad? Presión es igual a una relación inversamente proporcional. ¿Sí? Esta es una constante de proporcionalidad porque son inversamente proporcionales. Eh, entonces, esta ley de Boyle establece eso, ¿verdad? Que un incremento o disminución del volumen de un gas a una temperatura constante. Y la presión es inversamente proporcional al volumen o el volumen es inversamente proporcional a la presión. Para esta situación, dice que la presión de la cantidad fija de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional al gas. Es decir, que esta característica acá, el fin de semana lo pensaba hacer, dice el compañero. Interesante. La presión de una cantidad fija de un gas a temperatura constante. Entonces, esto está constante. ¿Sí? Entonces tenemos la primera ley, la ley de Boyle, presión inversamente proporcional al volumen cuando la temperatura es constante. La segunda, la ley de Charles y Gay-Lussac. En esta ley dice que el volumen de una cantidad fija de gas mantenido a presión constante. Entonces acá la presión va a ser constante. Y el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Temperatura absoluta. ¿Sí? Pues básicamente es la ecuación de esta despejada, ¿verdad? El volumen
constante de proporcionalidad es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Ya vamos a ver después que en los cálculos de esta unidad vamos a tener que utilizar la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Al incrementar la temperatura se incrementa el volumen. ¿Por qué se incrementa el volumen? Porque hay colisiones de las partículas que están en ese sistema, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las situaciones de esta ley. Disminuye la temperatura, ¿sí? Siempre y cuando la presión sea constante. Digamos, en este sistema la presión es constante, la temperatura, digamos, disminuye, entonces también disminuye el volumen. Vean, estos acá se están moviendo. ¿Por qué? Porque la temperatura se está incrementando. Al incrementarse la temperatura hay más colisiones y el volumen incrementa. ¿De acuerdo? Igual en el sistema de abajo. Dice calentamiento o enfriamiento de un gas a volumen constante. Entonces, esta segunda establece relación volumen-temperatura, pero cuando la presión es constante. Luego tenemos la tercera, que es la ley de Avogadro. Y esto se va a referir al número de moles. Dice que a presión y temperatura constante, entonces tenemos ahora presión y temperatura constantes. El volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles que tiene, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión que está ahí. El volumen es igual a una constante de proporcionalidad por n minúscula, ya sabíamos que es moles, ¿verdad? Siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes. ¿De acuerdo? Entonces dice en la primera situación del dibujo que la dependencia del volumen con la cantidad de gas a una temperatura y presión constantes. Eso indica la ley de Avogadro. Entonces, si yo tengo una situación donde hay extracción de gas, el volumen disminuye porque están disminuyendo el número de moles, ¿verdad? ¿Sí? Pero si estoy agregando gas, es decir, a la derecha, el número de moles el número de moles está incrementando. Entonces el volumen también incrementa, ¿verdad? Pero la presión dice que es constante y la temperatura es constante. ¿Por qué número de moles? Veamos acá. Acá hay más moles en comparación que acá, ¿verdad? Porque acá sacamos moles, acá agregamos moles. ¿De acuerdo? Y entonces estas tres leyes se van a agregar en la ecuación de la ley del gas ideal. Una es la ley de Boyle, que ya vimos que establece la relación entre volumen y presión cuando la temperatura y el número de moles es constante. La segunda, la ley de Charles y Ilusa, que establece la proporcionalidad entre volumen y temperatura. Ese signo que está ahí de proporcionalidad, ¿ven? Puede ser algo así. ¿Sí? Y la última ley de Avogadro, el volumen es proporcional al número de moles, cuando la presión y temperatura son constantes. Bien, entonces estas tres ecuaciones se juntaron en una sola. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, esta ecuación de acá y esta de acá, ustedes la encuentran acá, ¿verdad? Volumen es igual a temperatura partido presión, y también está esta de acá porque aquí está la n, ¿verdad? Y aquí está la n. Bien, como son proporcionales hay que colocarle una constante y para que podamos colocar este signo de igualdad acá. Pues esa constante es la letra R. La letra R es la constante de los gases ideales. ¿De acuerdo? Entonces,
Llegamos a nuestra ecuación, ¿verdad? Esta es la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a número de moles, la constante de los gases, por temperatura. Y esa temperatura está en grados Kelvin. Es decir que para obtener grados Kelvin a los grados Celsius, les voy a sumar 273. ¿De acuerdo? Bien. Así que esta ecuación del gas, de los gases ideales está en condiciones estándar. ¿Qué quiere decir condiciones estándar? A 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. ¿Sí? Bien, vamos a hacer este ejercicio que está en la parte baja. Vamos a ver si tenemos esto. Dice que el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósferas por 1.82 moles en un recipiente de acero de 5.43 litros de volumen a 69.5 grados Celsius. Bien. Entonces, vean la ecuación y digan ustedes qué variables conocemos y cuáles no conocemos con base a la descripción del ejercicio. Correcto. Lo leo. Vamos a ver. ¿Cuál es lo que me está pidiendo que calculemos? Dice la presión. Bien. Presión. Entonces, ¿cuántos moles dice que tenemos? Dice que tenemos 1.82 moles. Por la constante de los gases que les coloqué, que es acá 0.0821. Litros atmósfera Kelvin mol. Litros Kelvin mol. ¿Por cuánto, jóvenes? ¿Cuánto la temperatura? Gracias. 320. 300. ¿Cómo así? A ver, 342.5. 342.5, así estamos. 342.5. Dividido 5.43. ¿Cuánto equivale la presión? Mol, Kelvin, litro. Entonces, la tarea el fin de semana la van a hacer todos. No creo yo que la terminen el fin de semana con todos los ejercicios que hay que hacer de balanceo.
9.42 le da a todos, jóvenes. Bien, entonces esa es la respuesta. Y aplicamos la ecuación de los gases y dice que es la presión ejercida por esos moles, ese volumen y a esa temperatura es de 9.42 atmósferas. Bien. Van a haber situaciones jóvenes donde tengamos situaciones de cambio. En esas situaciones de cambio, ustedes saben que tenemos una condición inicial. Para establecer un cambio tengo que tener una condición inicial y una condición final, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ejercicios de cambio, comúnmente aplicamos la ley ideal de los gases, pero tenemos una ecuación para cada condición, es decir, una ecuación para la ley ideal de los gases para el inicio y una ecuación de ley ideal de los gases para el final. Entonces vamos a encontrar puntos en común en estas dos ecuaciones. Digamos, yo sé que la R es constante. Yo podría igualar para R, establecer una igualdad entre la condición inicial y la condición final si yo quisiera despejar para cualquier variable, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener esas situaciones. Entonces, alguna vez yo podría utilizar la R como igualdad, o podría utilizar cualquiera de las otras variables e igualar las ecuaciones y despejar para la variable que me están solicitando. Tal y como está aquí, ¿verdad? Entonces, después, como está acá, voy a decir R igual R inicio, digamos, es igual a R final, pero el valor es el mismo, ¿verdad? Entonces el resto de la ecuación quedaría así, igualado. Ahorita lo vamos a ver la aplicación. Les dice que un globo inflado, un volumen a 0.55 litros de helio a nivel del mar, se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es de casi 0.4 atmósferas. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿cuál será el volumen final del globo? Bien, esta es una condición, es una situación de un cambio, ¿verdad? Hay un cambio. Tenemos dos situaciones. Tenemos dos situaciones. La situación inicial está a nivel del mar. Es el inicio, ¿verdad? Y dice que se deja elevar a una altura, entonces a esta altura es una situación final. Entonces dijimos que ese cambio lo vamos a establecer entre inicio y final. Voy a pasar por este lado de la pantalla. Entonces, nos vamos al otro lado de la pantalla. Tenemos acá, yo puedo establecer situaciones acá. Inicio. Yo voy a establecer una igualdad con el final. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la ecuación de ley ideal de los gases. ¿Sí? Va a hacer presión al inicio, volumen al inicio, moles al inicio, temperatura al inicio. Y aquí voy a tener presión al final, volumen al final, moles al final, ideal de los gases y temperatura al final.
Bien, entonces, ¿cuál es la variable por la que voy a igualar, jóvenes? ¿Cuáles sugieren ustedes? Con base a lo que dice el ejercicio. Rodrigo, buenos días. Muy bien, temperatura, ¿qué otro? El que siempre puedo utilizar para igualar las ecuaciones va a ser la R, ¿verdad? Sí, porque es una constante. Pero en este caso también dice que la temperatura es constante. Bien. Entonces puedo igualar la temperatura. Yo puedo decir que la temperatura al inicio es igual a la temperatura al final. Entonces, esta ecuación de acá la despejo para temperatura y digo, ¿cómo quedaría despejada para temperatura? Digo que la presión inicial, el volumen inicial, dividido N al inicial, R, ¿verdad? Es igual a presión al final, volumen en el punto final, número de moles al final, R, ¿verdad? Ahí ya tenemos igualado eso. Bien, aquí puedo hacer todavía alguna situación para resolver mi ejercicio. Entonces veamos acá. ¿Qué datos tenemos? Dice un globo inflado a un volumen de, pues conozco el volumen inicial. Conozco la presión inicial. Se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es de casi 0.40 atmósferas. Bien, conozco la presión final. Suponiendo que la temperatura es constante, ¿cuál será el volumen final del globo? Entonces mi incógnita es esta de acá, ¿verdad? El volumen final. ¿Okay? Vamos acá, dice número de moles, globo. A ver qué pasará con el número de moles. ¿Qué creen ustedes? Le hagan ahí el ejercicio. ¿Pero por qué? Correcto, ¿verdad? Lo que dice el compañero. O en otras palabras, el globo no se revienta, ¿verdad? O no se explota. O no se le está agregando más moles. Entonces, aunque no lo diga en ejercicio, eso se entiende y se analiza cuando se lee el ejercicio, ¿verdad? Y eso no está en ningún libro de texto. Y usted tiene que pensar, no, eso se adquiere haciendo ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dejar las tareas a última hora, error, error. Bien. Entonces, el número de moles, podríamos decir en este caso que también es constante. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a despejar, ¿verdad? Lo que voy a borrar esto de acá para que me despace. Bien. Entonces, digamos con nuestra solución del ejercicio. Yo quiero encontrar volumen final, entonces despejemos para volumen final. Despejen para volumen final, por favor. En un minuto, ¿verdad? Para todos, porque no podemos pasar una hora despejando una simple ecuación.
Entonces, volumen final. Okay. No quiero que me digan que igual, ¿verdad, jóvenes? Vean ahí si está bien despejada la ecuación o no. Bonito cuando lo hacen, ¿verdad? Pero ustedes no practican, ya vi que ese es un gran error. ¿De dónde sacar? ¿Cómo así? ¿De dónde sacar? Pues la respuesta a su duda, lo que acabo de preguntar y usted me respondió bien. ¿Qué fue lo que me dijo usted, Francisco? Entonces, elimino. ¿Sí o no? La R también es constante, porque la R es una constante, lo demás elimino. Volumen final igual a la presión inicial, volumen inicial. Ya no me dijeron si estaba bien despejado o no, jóvenes. Bueno. ¿Qué pasa acá? Presión final. Bien, ¿a cuánto equivale la presión final? ¿Cuánto equivale la presión final? Utilizamos todos los datos correctos. Un globo inflado, 5.055 litros a una atmósfera. Se deja elevar tanto. Donde la presión es casi 0.4, suponiendo temperatura constante. ¿Cuál será el volumen del globo? Ya operaron bien todos. Seguro que eso les da. Jóvenes, seguro que eso les da. Vamos a ver si todavía sirve esta mi calculadora vieja. Jóvenes, seguro que eso les da. No es presión inicial. Ahí está clara la ecuación. Volumen final, dice. El ejercicio dice, ¿cuál será el volumen final? Para ese despejamos.
No entiendo cómo sigue presión inicial, sí. Me estás preguntando que me dan resultados ahí, pero no me colocan dimensionales, entonces yo no sé qué es eso. A ver, los demás que están dormiditos ahí. Ahí tiene la respuesta la compañera, ¿verdad? 1.4 litros. ¿Por qué 1.4? Porque dos cifras significativas, ¿verdad? Ya vieron, ya vieron, eso es lo que yo me pensar, jóvenes, si en realidad vale la pena dar clases por esta vía, porque hay mucha gente que solo está dormida o no sé qué es lo que está haciendo. Les dije que despejaron la ecuación, no sé, no la despejaron. Les dejo la ecuación ya despejada solo para que metan valores y no me dan la respuesta. Bueno, jóvenes. Entonces se entiende, ¿verdad? Este ejercicio acá es de una situación de cambio. Entonces yo tengo que tener la habilidad para analizar el ejercicio. Establecer una condición inicial y una condición final. En este caso, la condición inicial era cuando el globo estaba a nivel del mar, se soltó el globo y la condición final era cuando estaba a una altura de 6.5 kilómetros. Bueno, este lo hacen ustedes, por favor. Es un ejercicio con la misma connotación que el anterior, así que por favor resolviendo.
Gracias, Ruano, dice el compañero, punto 25 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo los demás? ¿Era igual el ejercicio, sí o no? Y entonces, y los demás, bueno, ya 2:47. Entonces, 1:47 solo porque a dos personas les dio, bueno, tres. Vamos a ver, dice, calcule la presión final. Vamos a hacer rápido acá. Presión final, vamos a sacar. Presión final, vamos a ver, dice el argón. Sin incremento, ciertos focos que contiene argón a 1 atmósfera, a 1.2, temperatura, calienta a 85 y a volumen constante. ¿Cuándo es la presión final? Calcula la presión final en atmósferas, sí. A volumen constante, dice. Entonces recordemos, esta es la ecuación que entonces yo puedo decir que volumen 1 es igual a volumen 2. Desde ese punto de vista puedo tener lo siguiente: N1 R P1 partido presión 1 igual a M2 presión 2, ¿verdad? Y luego dice calcula presión final o 2, ¿verdad? Que ahora creo que 2 acá. Más está constante, la R. Bueno, dice presión 2, entonces va a ser igual a M2 R 2. ¿Sí? Por presión 1 M1 R P1. Entonces aquí eliminaron esto, ¿verdad? R. ¿Qué dice los moles acá del gas? Entonces, esto también está constante, ¿verdad? Sí, porque no dice que el foco se quebró o que algo, ¿verdad? Entonces al final la presión 2 queda temperatura 2 dividido temperatura 1 por presión 1, ¿verdad? Así les quedó. Muy bien. Entonces les da el 1.47 que dicen ahí los compañeros. También ahí buscan una tablita, yo creo que en la hoja, en la tarea, no, tarea de esto no hay, ¿verdad? O si hay tarea de esto, no recuerdo. No, creo que no, porque es la última. Pero ahí en el libro de Chang, en el capítulo de estado gaseoso, ustedes van a encontrar también algunos ejercicios de conversiones de unidades de presión. A ver. No, no tiene estado. Pero igual les voy a pasar una hoja de trabajo ahí para que ustedes la practiquen. No el día antes del examen, ¿verdad? Porque no. Pero para que hagan ejercicios. Porque consideren que posiblemente el examen final de este curso va a ser el primer día del calendario de exámenes finales, que no sé cuándo es, no sé si ya publicaron alguno. Bien, jóvenes,
Otra situación acá. Dice que una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago donde la temperatura y presión son de 8 grados Celsius y 6.4 atmósferas hasta la superficie del agua, donde la temperatura es 25 y la presión de una atmósfera. ¿Dónde es la condición inicial? ¿Dónde es la condición inicial? Pues ahí sí no sé, Posadas, no lo calculé, pero revise ahí sus datos y gracias, Posadas. La compañera le dio 1.6, dice. Jóvenes, en el ejercicio que está en la pantalla, ¿cuál es la condición inicial? ¿En dónde es la condición inicial? Aquí me voy a quedar si no me dicen. ¿Cuál es la condición inicial y cuál es la condición final? No. ¿Cuál es la condición? ¿En qué punto del espacio es la condición inicial y en qué punto del espacio es la condición final? Ajá, la final dice que a nivel del mar, no, en la superficie del agua. ¿Cuál es la condición inicial entonces? En el espacio, ¿cuál es la condición inicial? Eso es lo primero que tengo que definir. Si no lo defino, no García, no García. En la superficie es la condición final. La condición inicial es al fondo del lago. ¿Sí? Entonces, acá al fondo del lago está la burbuja y esta burbuja va a subir, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en la superficie del agua. Este es el inicio y este es el final. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Dice la pequeña burbuja, dice tenemos presión, tenemos temperatura. Recordemos siempre la ley PV, N, T. Entonces tengo presión y temperatura hasta la superficie del agua, donde la temperatura es de 25 y la presión. Calcula el volumen final. Sí, su volumen inicial. Ok, y nos da volumen. Entonces nos escriben el volumen final.
¿Para qué variable igualamos, jóvenes? A ver, ¿para qué variable igualamos? ¿Para qué variable igualamos? Seguro que volumen, Sandoval. Tengo presión, tengo volumen y temperatura. Solo tenemos dos opciones para igualar, ¿verdad? Estas dos de acá. Volumen no puedo igualar, María José, porque volumen sí lo tengo del otro lado, en la condición inicial, y además el volumen es el que me están solicitando, entonces volumen no lo puedo igualar porque lo quito de la ecuación, entonces ya no puedo encontrar su valor, ¿verdad? Entonces yo tengo dos opciones, en N o la constante de los gases. Entonces yo puedo decir que N1 es igual a N2. ¿Cómo quedarían las ecuaciones? P del inicio, volumen del inicio, es igual a R, y esto es igual a presión 2, volumen 2, R y 2. Y luego despejemos para volumen 2, dice bien. Despejando para volumen 2, ¿cómo quedaría? Despejo para volumen 2 quedaría... Esto sería 1, ¿verdad, jóvenes? Porque no sé por qué el otro le puse 2 y aquí puse I. 1, 1. Voy a despejar para volumen 2. Y aquí me faltó P2, ¿verdad? Aquí puedo eliminar esto, ¿verdad? La R. Porque la R es constante. Si no les gusta cómo quedó ahí la presión 2, la podemos dejar acá. Bien, entonces cuánto da R, elimino R, ¿verdad? Y esto quedaría resumido en P1, volumen 1, de temperatura 1 por P2, presión 2. ¿Cuánto nos da el volumen 2? 14.25 mililitros, dice el compañero. Vamos a ver. Seguro que eso les da. Ese se lo tenían que eliminar. Pues sí. 14 punto, 14 punto, ¿qué? Ni modo. Bueno, ahí decíanse ustedes, revisen sus cálculos y discutimos a ver cuál es la respuesta correcta. Por eso no funciona, porque todavía estás usando ese. No te lo pudieron cortar, te dijeron. Buenos días.
Sí, ¿verdad? 14 es la respuesta, porque Ajá, 14, ¿verdad? pues sí. Por eso fue, chiste. 14, ¿A qué hora estás haciendo mañana? 14, a ver, frase 1 dice que es 6.4. Volumen 1, 2.1. Temperatura 2, ¿dónde estamos? Acá está. Dividido, temperatura 1 dice que es 8. Por la presión 2 y la presión de 1. 14, ¿verdad? Muy bien, ahí siempre en la temperatura nunca la van a utilizar como Celsius, ¿verdad? Siempre la tienen que sumar a esos 273. Porque la temperatura en la ecuación está utilizada en Kelvin. Sí, está bien, 1425, ¿verdad? Y ahora hay que ver en todos los datos que utilicé en la multiplicación, por ejemplo, esto tiene dos cifras significativas, dos cifras significativas. Entonces, mi respuesta, ¿cuánto es? ¿Por qué, Francisco? 14, ¿verdad? 14. Por el más. 14 ml. Muy bien. Vamos bien, ya despertamos. Ahora, ustedes. ¿Verdad? Ajá. No tiene cuenta, Este es, chita. ustedes por favor. Ajá. Quiere ganas. Entonces. Ajá. Ajá. De todo te metías a comprar. Ay, no. Esa luz la hubieras apagado si nadie lo está usando, mira. ¿Qué? Pues hasta de más, mira, tío.
Gracias, y pueden confirmar los demás que 2.6 les da. ¿Estamos allí o no? Bien. Declaraciones interesantes. Pudo haber calculado ahí cuál era la presión de las burbujas de Coca-Cola cuando estaba mezclando ahí con el aguardiente. Bien, entonces ahí estamos, ¿verdad? Entonces puedo tener situaciones inicial y final y solo espejo para la que me están solicitando. Bien, ahora vamos a ver siempre con los gases, pero ahora cálculos de densidades de gases. Dice que tenemos el dióxido de carbono Qué maña de en cargar. gramos por litro. No, la densidad del dióxido de carbono Y la no, esta no calculamos tenía en como ir gramos por adentro. litro a una presión de 0.99 atmósferas y 55 grados Celsius. La ecuación de densidad está acá abajo, ¿verdad? Ustedes saben que es masa partido volumen, ¿sí? En este caso también para los gases podemos calcularla con la multiplicación de la presión por la masa molar dividido la constante de los gases por temperatura. Tenemos la presión, si la tenemos la constante de los gases ideales, si la conocemos, es una constante. Tenemos temperatura, sí. Tenemos masa molar del CO2, sí o no. Tenemos, sí o no. No, ustedes tienen su formulario. Bien, jóvenes, ¿cuál es la masa molar del dióxido de carbono? Sí, pero está fácil. Ahí está. Muy bien, gracias. 44. Estoy mirando gramos mol, ¿verdad? Y esto dice que es dividido 8, bueno, les dije, ¿verdad? ¿Sí? Y esto que le falta, la temperatura sería 55 más 273, 328. ¿Cuánto sería la densidad entonces? Kelvin. Atmósfera que se da con atmósfera. Si ustedes hacen ahí la operación esta del sándwich, les va a quedar las dimensionales de gramos litro, ¿verdad? Mol, va con este mol de acá. Y nos queda gramos litro. ¿Cuánto les da? Bueno,
Me dicen ahí en el proceso porque son los de mi calculadora. ¿Cuánto les da la densidad, jóvenes? Gracias. 1.62, revisemos. Punto 99 atmósferas, 55, 3. En decimales estamos bien, 1.62, ¿verdad? Ahí estamos bien. Bien. Ahora hacen este, es igual, ¿verdad? Solo que es otro compuesto, hexafluoruro de uranio. Calculando, ¿qué? Dice calcula la densidad, es igual. Por favor. Al final siempre pisaste. Siempre ves aquí. Dos perros, ¿no? Y ahora te está dando la tarjeta. Vamos, jóvenes. Jóvenes, estamos allí.
¿Cuánto les da el ejercicio? ¿Cuál es la densidad? Jóvenes. Bueno, ya se fue. ¿Ya todos se desconectaron o qué pasó? ¿13.11 qué? Kilogramo metro cúbico, gramo ml, ¿qué es eso? Bueno, a todos les da eso, jóvenes, y que no sé si está bien, pero me dio 12. La verdad que no lo he hecho, pero no sé cuánto les da la masa del hexafluoruro de uranio. Hexafluoruro de uranio. ¿Cuánto les da la masa? ¿Cuál es la masa del hexafluoruro de uranio? Es el único punto donde veo que tal vez podrían tener una diferencia, pero lo demás está correcto. 62 hay que sumarle los 273, ¿verdad? Lo hicieron. ¿Qué más acá? Vamos bien allí. Y luego no hay diferencias. Revise, sería la presión que es... Ojo, ¿verdad? Aquí no me estén confundiendo peras con manzanas. La ecuación ideal de los gases es esta. Vean qué dimensionales tiene la ecuación ideal de los gases. Litro atmósfera. Aquí no dice milímetros de mercurio. Hicieron la conversión. Ese milímetro de mercurio es una unidad de presión. Yo no puedo ingresar a la ecuación de los gases, a la R, perdón, no puedo ingresar a la ecuación, a esta operación acá en presión 779 milímetros de mercurio, porque la ecuación ideal de los gases tiene la presión como atmósfera, ¿verdad? ¿Hicieron eso, sí o no? Ok, y convirtieron, ahí tienen que convertir de milímetros de mercurio, llevarlo a atmósfera. Eso están las tablas de conversión, ¿verdad? ¿Cuál es el factor que utilizó Shokoi? Usted le da, ¿cuánto le da? Shokoi 13.11. ¿Cuál es el factor de conversión que utilizó Shokoi? Sí, pero ¿cuál es el factor? Para llevar de milímetros de mercurio a atmósfera. Bueno, y como dice el compañero, en una tablita de conversiones hay conversiones de presión, atmósfera, milímetros de mercurio, pascales. Ahí está lo que dice el compañero, ¿ven? Milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, ese que es 779 por 1 y arriba 0.013. 0.013, ¿verdad?
Entonces, ojo ahí con el cálculo, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá, nos vemos el lunes. El lunes. Y los que ya tengan la tarea, cárguenla a tiempo, jóvenes, porque esperar el último día si hubo mes y medio para la tarea. Les gusta jugar ahí con el tiempo y después les sucede algún error y ya no pueden cargar la tarea.